Muy positivo. Este es el balance que desde el Gobierno de Aragón hacen del primer año del Plan Aragonés de Estrategia Turística. El documento recoge 75 medidas en las que trabajan desde el Departamento para cumplir diversos objetivos. El balance es muy positivo. Hemos conseguido, sobre todo, que el Plan Aragón de Estrategia Turística no sea solo una cosa del Gobierno, que no sea solo un documento que nos guardamos en el Pignatelli. Desde el principio, a través del proceso participativo, conseguimos que sea de verdad una hoja de ruta pactada con el conjunto del sector privado, también con el resto de administraciones, y que todos nosotros, todos los actores que intervenimos en el turismo, tanto públicos como privados, lo hayamos asumido como algo propio. En este tiempo se ha avanzado especialmente en la coordinación entre las administraciones y se ha dado impulso al turismo transnacional. Además, se han puesto en marcha varias iniciativas relacionadas con factores clave como la gastronomía. Estamos trabajando, en algunos casos ya están terminado el trabajo previo, productos nuevos como ibones, como slow driving, como turismo de recreacionismo histórico, la figura de Goya, muchísimos productos, como digo, que estamos desarrollando, que hemos desarrollado a lo largo de este año. Hemos hecho nuevas acciones, en algunos casos ya tenemos la experiencia del año pasado, como la mejor experiencia turística. Hicimos una convocatoria pública, se presentaron 25 experiencias turísticas, algo que funcionó muy bien y que este año evidentemente vamos a repetir. Hemos lanzado en un sector que es fundamental para nosotros, que es la gastronomía, un proyecto muy interesante, el territorio gastronómico de Aragón. El plan tiene vigencia hasta 2020 y contempla también la promoción turística a través de ferias, en las que la nieve, el deporte de aventura y la naturaleza continúan siendo los puntos fuertes para atraer turistas a la comunidad.